Hermanos, les confieso que cuando uno revisa este pasaje del Evangelio, a uno le genera cierta extrañeza, porque de hecho los dos hijos que propone el Señor como ejemplo, ninguno de los dos podríamos decir que es ejemplar, ninguno de los dos podríamos decir que retrata aquel buen hijo que debería tener Dios nuestro Padre. Y eso genera en principio una especie de sinsabor. Y sin embargo, la realidad es que genera un enorme consuelo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros podría decir finalmente que es el hijo ideal? Ninguno de nosotros. Todos estamos en esa, con la gracia de Dios, búsqueda de ser unos buenos hijos de Dios, y sin embargo nuestra historia personal y nuestro hoy quizá nos digan que estamos aún lejos de eso, ¿no? Y entonces estos dos hijos que presenta hoy el Evangelio traen consigo un mensaje de parte de Dios que nos ayuda a caminar en nuestra vida cristiana. Trae un mensaje de esperanza y trae un mensaje que nos advierte también de nuestro porvenir. Comencemos por el mensaje de la esperanza. Este primer hijo que le dice al papá, mira, ¿sabes qué? Pues no quiero ir, ¿no? Pero luego nos enseña que a pesar de que en nuestra historia personal podamos encontrar muchos pecados, muchas fallas, muchas debilidades, hemos de enfrentar esta situación con sencillez y confiando en la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces cuando pecamos, cuando cometemos alguna falta grave, cuando herimos al hermano, cuando fallamos? ¿Le fallamos a alguien o nos fallamos a nosotros mismos? Muchas veces ocurre que el orgullo nos gana y entonces somos incapaces de pedir perdón y peor, somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. Ese es por un lado un extremo que el orgullo nos gana y estamos como empecinados en el error porque en el fondo no confiamos en la misericordia de Dios. Y por otro lado también hay otro extremo, el extremo de un autorreproche, ¿no? Ese peso de la conciencia que nos oprime y que nos impide salir del hoyo. Ahora me dirán, padre, pero la conciencia no está bien que reclame. Sí está bien que la conciencia te mueva, pero que te mueva a un arrepentimiento que te lleva a un cambio de vida, como lo hizo en el caso de este primer hijo, ¿no? La conciencia obró en el interior y lo lleva a recapacitar, dice el Evangelio. Reconoce con sencillez su falta y dice, bueno, vamos a enmendarnos, ¿no? Pero no cae en ese autorreproche destructivo en el que a veces caemos. Y ojo que el autorreproche destructivo no viene de parte de Dios, aunque actúa a través de la conciencia. No viene de parte de Dios, viene de parte del demonio. De hecho, el título que lleva el diablo, ¿no? Satanás significa, entre otras cosas, el acusador. Aquel, y lo dice el Apocalipsis, aquel que nos acusa ante nuestro Dios, ¿no? Aquel que nos quiere hacer creer que no somos dignos de la misericordia de Dios. Y no es así. Este primer hijo que pone hoy el Evangelio nos muestra que siempre podemos cambiar, que siempre hay esperanza de conversión, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra historia llena de heridas, llena incluso de fracturas, pues la misericordia de Dios es más poderosa que nuestro pecado, que nuestro mal. Eso en primer lugar. Y el segundo hijo nos hace una advertencia. Nos hace la advertencia que no basta con esa buena primera intención, ¿no? Como a veces hay cierto corte personal de algunos que son entusiastas ingenuos, ¿no? Que sí, vamos adelante, sí se puede, vamos a sacar las cosas adelante, vamos a ser santos.
pero conforme la cosa se va poniendo difícil, pues tienden a dar marcha atrás. Pues no seamos de esos, sepamos que está muy bien tener un buen primer entusiasmo, pero saber también que ese camino, esa labor, esa misión a la cual Dios nos llama, también tiene dificultades. También a veces cuesta, o muchas veces cuesta. Nos gana nuestra... Bueno, no es que nos gane, pero nos hace lucha nuestra pereza, nuestra soberbia, nuestros defectos, en fin, el desánimo. Y entonces es necesario ir adquiriendo con la gracia de Dios aquella fortaleza que nos permita reemprender aquel propósito inicial que tuvimos para gloria de Dios y bien de nuestras almas y bien de la iglesia y del mundo. Entonces en estos hijos vemos eso, la esperanza de que siempre podemos cambiar y la advertencia de que la buena intención no es suficiente para llegar a buen término aquel propósito que Dios ha inspirado en nuestros corazones. Y el segundo punto que tiene que ver con esto es, ¿cómo hacemos entonces para siempre poder corresponder bien a la gracia de Dios? Y el día de hoy la segunda lectura de la carta a los Filipenses, que contiene este himno cristológico bellísimo, ¿no? Pero justo inmediatamente en el versículo anterior del himno cristológico nos dice San Pablo lo siguiente: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esta palabra sentimientos, ¿no? De hecho, muchos autores afirman que la teología y la filosofía no ha tenido mucho en consideración la parte afectiva del ser humano. Sí considera el intelecto y la voluntad, pero la parte afectiva no. Pero dice, es bien importante tenerla presente y entendamos como sentimientos, no como emotividad, sino como mundo interior, como ese dinamismo en nuestro mundo interior. Hay dos autores que me atrevo a recomendar para este hecho. Podríamos hablar de Dietrich von Hildebrand. Él tiene una obra llamada El Corazón. Él es un teólogo del siglo pasado, teólogo, filósofo, que nos habla de este aspecto afectivo en la vida espiritual, ¿no? En esta obra, El Corazón. Y ya más contemporáneo también podríamos mencionar a Amadeo Cencini. Él es un sacerdote italiano, teólogo por supuesto, pero también psicólogo, que habla del mundo afectivo, digamos, toda la parte sensible del ser humano, que cómo afecta también la vida espiritual. Para no alargarme, simplemente decir que San Pablo, cuando habla de los sentimientos, podríamos decir que todo aquello que antecede a una toma de decisión, ¿no? Nos hemos dado cuenta ya en la práctica que por más que yo comprenda que debo hacer algo y aunque mi voluntad quiere hacerlo, luego al momento de concretar, nuestro mundo interior, nuestra alma o nuestro corazón, como querramos llamarle, nos puede a veces o muchas veces jugar en contra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conformar nuestro corazón a imagen y semejanza del corazón de Cristo. Y termino con esto, ¿cómo hacerlo? Hay dos santos en la historia de la Iglesia que nos dan ejemplo, que nos muestran cómo. El primero, San Juan Evangelista, el apóstol San Juan. Recordemos en la última cena ese reclinar la cabeza en el pecho de Jesús y en el que escucha latir el corazón de Cristo. Y en ese escuchar el corazón de Cristo comienza a comprenderle y a imitarle. Entonces lo primero es ese llamado a la oración y en la oración la escucha de aquello que el corazón de Jesús te quiere decir. Y la segunda santa de la que podemos aprender es, por supuesto, Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? La gran vidente y propulsora de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ella, en su segunda revelación, si mi memoria no me falla, tiene este encuentro con el corazón de Cristo, en el que el corazón de Jesús toma su corazón, el corazón de Jesús lo introduce en el suyo, lo enciende en llamas, lo purifica y se lo devuelve. ¿Qué nos dice esta imagen? Por más pecadores que nos sintamos,
por más imperfectos que nos sepamos, por más llenos de defectos, confíale tu corazón al corazón de Jesús, que lo purificará y lo hará y lo moldeará a imagen del suyo. Queridos hermanos, entonces el día de hoy, pues recordemos esperanza de que siempre podemos cambiar, mejorar, ser santos, la advertencia de que esto no necesariamente es fácil y la conciencia también de que para poder caminar por la vía cristiana es necesario purificar y moldear nuestros corazones, nuestro mundo interior a imagen del corazón de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos conceda estas gracias que hoy le pedimos.